Todo fue creado por Él y para Él. Es el principio y el fin. El amor de Dios llega a nosotros a través de Cristo y por Él se llega al Padre. Jesucristo es el puente, es el camino, la verdad y la vida. Y quiso el Padre que en Él habitasen toda la plenitud y por Él reconciliar consigo todas las cosas, pacificando con la sangre de su cruz tanto las cosas de la tierra como las del cielo. Encontramos en Colosenses 1:20. Jesús fue flagelado, coronado de espinas, burlado, clavado en una cruz, muerto y sepultado por nuestra culpa, por nuestros pecados. No hace falta mirar al pasado para darse cuenta que nosotros mismos hoy, a más de 2000 años, somos Pedro negando. Somos los apóstoles dormidos, cobardes. Huimos dejando solo a Jesús en el monte de los olivos. Somos Judas besando y traicionando. Somos Pilatos lavándonos las manos. Somos la multitud que con burla grita, ¡crucifícalo!, mientras los romanos van azotando. Somos los clavos que perforan la cruz, la lanza que se clava en el costado. Somos los hombres y mujeres que sufrimos y lloramos por semejante calvario. No lloréis por mí, dolorido y fustigado atina a decir Jesús el Nazareno. Y el Señor es entregado. ¿No somos acaso esa cruz en la que le alzamos, la que nosotros mismos hemos creado? Y Él, arriba, crucificado, sin ningún rencor, con la mirada de un hombre bueno, desde la sinceridad más absoluta, nos justifica y mira al cielo agonizando y susurra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy, arrepentidos y renovados, celebramos la Pascua, porque después de 3 días llegó el milagro. Cumplió su promesa. Jesús resucitó. Sin lugar a duda, este acto y esta celebración son la marca y el centro de la fe cristiana, el signo clave de la esperanza de una vida nueva para todos los cristianos. Es el paso de la esclavitud a la libertad. No es fácil hablar de la resurrección de Jesús, porque va más allá del paso de la muerte a la vida. ¿Cuál es su significado? La resurrección es el llamado directo de Dios a una vida de fe consciente, llena de luz y de verdad. La muerte no es el fin. Estamos invitados a creer y permanecer en Él para gozar después de la vida eterna. Jesús se nos muestra a diario y está en nosotros reconocerlo y aceptar sin reparos la misión que nos encomienda. Decir sí no es un proceso fácil. Es una transformación, una cristificación continua. Es morir a lo que somos para nacer de nuevo a la vida espiritual. Por ese sacrificio del Cordero el día de la Pascua, la providencia de Dios nos regaló un sacramento quizás el más importante de todos, asombroso y admirable por su misterio, para estar en comunión con Él, la Eucaristía, donde Jesucristo está presente como sí mismo, como persona en su santa humanidad y divinidad, y en su amor divino por nosotros. La consagración y la conversión del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre nos invitan a ser fiel testimonio del amor infinito de Dios. Celebramos alegres, renovando nuestra fe en Cristo resucitado, con la disposición para recibir la fuerza del Espíritu que nos transforme, sobre todo en este tiempo de pruebas, de dificultades.
que nos lleve a ser testimonio de vida cristiana. Felices Pascuas a todos. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Felices Pascuas nuevamente. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, aquí a través de GEM. Realmente estamos muy felices. Hemos hecho todo el proceso de la Cuaresma, hemos abordado distintos temas desde esa perspectiva y llegamos al domingo de Pascuas, domingo de Resurrección. Hoy está con nosotros un experto en Sagradas Escrituras. Justo hablábamos antes de comenzar el programa de que son muy pocos los que tienen este nivel de formación en nuestro país y que necesitamos más sacerdotes formados en este tema. También tenemos una religiosa, la hermana Wilma Mancuello, por ejemplo. Está con nosotros hoy el presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura. Padre, buen día, gracias por aceptar esta invitación y felices Pascuas. Buen día, Mariano, buen día a tu audiencia. Un gusto compartir con ustedes este programa y sobre todo este tema tan relevante para la fe cristiana, que es la resurrección. Así es, y queremos darle esa mirada desde la Sagrada Escritura, pero comencemos con el concepto, Padre. ¿Qué es resurrección? Y yo quisiera recuperar justamente antes de hablar de la resurrección, recuperar el nivel de acontecimiento que tiene la resurrección. No simplemente el dato doctrinal, frío, digamos, porque nosotros rezamos en el credo, en la misa, creo en la resurrección de los muertos, pero queda como una especie de dato catequético. Necesitamos recuperar el nivel de acontecimiento por lo que significa. Y comienzo diciendo por eso que la resurrección ante todo es un acontecimiento. Un acontecimiento más importante incluso que la creación del universo. ¿Y por qué es más importante que la creación del universo? Porque tiene que ver con un desnivel absoluto con la vida así como lo conocemos hoy. Ya el proceso de la evolución, de la creación, supuso realmente una gran novedad, digamos, la creación de Dios, del mundo, del universo, de los minerales, las plantas, el ser humano. Pero la vida eterna, a la que se accede mediante la resurrección, supone un desnivel cualitativamente distinto. ¿Y por qué digo esto? Y porque se trata de una vida verdadera. Se trata de la vida definitiva, porque la vida eterna es la vida propia de Dios. Y a esa vida eterna accedemos mediante la resurrección. Cuando a Boecio se le preguntó, se le pidió que defina la vida eterna, Boecio es un filósofo de los años 480-520 de la era cristiana, romano, dijo que la vida eterna es una vida interminable perfectamente poseída. Él dice, vita eterna es interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Es decir, una vida totalmente poseída, completamente poseída e interminable. Pero aquí tenemos que criticarle a Boecio el hecho de que él presenta la vida eterna como una especie de sumatoria de años. Y la vida eterna no es una sumatoria de años, como una especie de vida interminable a través del tiempo, porque la vida eterna se comprende fuera del tiempo. Del tiempo y del espacio. Por eso que la resurrección es un acontecimiento escatológico, no verificable. Vamos a ver después que, digamos, el encuentro de la tumba vacía va a ser un indicio, pero no la prueba de la resurrección. Sino la prueba de la resurrección va a ser las apariciones, las distintas apariciones. Incluso quisieron dejar en duda la ausencia del cuerpo de Jesús diciendo que alguien lo llevó simplemente. En el Evangelio de San Mateo justamente dicen esto, ¿no es cierto? Cuando las autoridades del templo hablaron con los soldados, le pagaron y le dijeron, ustedes van a decir de que el cuerpo fue robado por sus discípulos. Entonces, evidentemente, la resurrección es un desnivel, significa la posesión de la vida verdadera y eterna, en total desnivel con la creación. ¿Por qué? Porque en definitiva la resurrección es una nueva creación. Es una nueva creación. Y aquí quiero decir algo, Mariano,
y distinguirlo muy bien, porque a veces confundimos, precisamente porque también en la doctrina entró el concepto de inmortalidad. Vida eterna no es inmortalidad. La inmortalidad es una idea que viene de la cultura griega, de la filosofía griega, sobre todo platónica, la inmortalidad del alma, porque la antropología filosófica griega en este sentido sostiene que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo y es el alma la que sobrevive y el cuerpo sufre un proceso de descomposición. Esta antropología es inaceptable desde el punto de vista bíblico, porque para las Sagradas Escrituras no hay separación posible entre cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Forman una unidad única. Si muere el cuerpo, muere el alma. Es decir, todo el hombre muere y así también todo el hombre resucita. Prueba de ello, Jesucristo. Porque cuando Jesucristo resucita, ¿qué le dice él a Tomás? Trae tu mano, mete en mis costados. Quiere decir que es un cuerpo. Es un cuerpo material. Resucitado. Resucitado, glorioso. Esa es la diferencia. Es decir, ya no está dominada por las leyes de la materia, es una materia dominada por las leyes del espíritu. Cuando vivimos esta vida actual, es la materia la que domina. Somos seres espirituales, tenemos alma, tenemos cuerpo, pero domina la materia por el hecho de que estamos en el esquema espacio-tiempo. Pero la resurrección es un evento escatológico. Por eso no necesariamente tiene que ser catalogado como un acontecimiento histórico en el sentido moderno de la palabra. Porque aquí también tenemos que diferenciar muy bien los conceptos que se tienen en la cultura occidental y en la cultura oriental. Es decir, la Biblia es un texto oriental, que nace en una cultura oriental. Por lo tanto, tenemos que revisar las categorías culturales orientales, semítico-orientales, para poder entender lo que significa todo esto. Entonces, básicamente, la resurrección es un acontecimiento escatológico que nos permite acceder a la vida eterna, a la vida verdadera, que es la vida propia de Dios. Accedemos a la comunión con Dios mediante Jesucristo. Entonces, la crítica que le podemos hacer a Boecio es que la vida eterna no es la sumatoria de años o la vida interminable, sino es el conocimiento de Dios. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, dice claramente: conocer a Jesús es poseer la vida eterna. No se trata de un conocimiento intelectual, mentalidad occidental, sino se trata de una vivencia de Jesús. Esa es mentalidad oriental. Es decir, no se puede separar el conocimiento de la experiencia de vida. Muy bien, Padre. Ahora queremos ya entrar en lo que es la Sagrada Escritura propiamente y preguntarte, cuando debemos hablar de resurrección, ¿cuál es el texto que elegirías para ese relato de este acontecimiento? Sí. Pienso que un texto, y que es la que propone de hecho también la liturgia de la Iglesia para este domingo, entre otras alternativas, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9, que es el texto que se leerá el domingo de resurrección. Este texto. En este texto tenemos a un personaje bien conocido, María Magdalena, que no es la mujer sorprendida en adulterio. Comienzo diciendo esto como lo presentan las películas. Hay errores en las películas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. María Magdalena nunca, en ninguna página de la Biblia, ha sido acusada de vivir una vida inmoral. Lo único que se dice de María Magdalena es que Jesús echó de ella 7 demonios. Entonces, una mujer poseída por el demonio, a la que Jesús le libera y forma parte del grupo de sus discípulos. Entonces, María Magdalena, según el relato de San Juan, es la primera persona que va al sepulcro y encuentra la piedra con la que sellaron la entrada del templo, del sepulcro. Tenemos que recordar que este sepulcro es de una persona llamada José de Arimatea. José había pedido a Pilato la posibilidad de, llevar el cuerpo al sepulcro, porque era un admirador, un seguidor suyo, ¿verdad? Igual que Nicodemo también. Y entonces él lo lleva a su sepulcro. Pero como estaba la fiesta pascual, ellos hicieron rápidamente todo esto y necesitaba hacerse el protocolo del sepulcro. Entonces la mujer, María Magdalena, probablemente se fue, aunque el texto no lo diga explícitamente, pero lo dice sí los otros evangelios, para llevar los perfumes propios
del proceso de embalsamamiento, digamos, para el cadáver. Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando ella va hasta el sepulcro, encuentra la piedra con que se sellaba, que estaba retirada. Entonces ella inmediatamente corre ante Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque Pedro es el referente de los discípulos, es el principal apóstol, la cabeza. Exacto, y le comenta él, porque en un proceso jurídico judío, el testimonio de una mujer no tiene validez, tiene que ser la de un hombre. Entonces, para que el testimonio sea válido, necesitaba ella confesar lo que, digamos, descubrió a Pedro, a la cabeza. Pero ¿quién estaba con Pedro? Y esta es la novedad que presenta San Juan, a diferencia de los sinópticos, es decir, de Marco, Mateo y Lucas. Estaba un personaje denominado el discípulo que Jesús amaba. Homacetes ho agapetos, dice el texto griego, que en la tradición lo vincula con el evangelista San Juan, con el apóstol San Juan. Entonces, él estaba con él. Y va a ser importante su presencia acá, porque cuando María Magdalena relata el acontecimiento, tanto Pedro como el discípulo amado van hasta el sepulcro para verificar, efectivamente. Para constatar. Y encuentra el sepulcro vacío. Están los lienzos, está también el sudario que se utilizaba para cubrir la cabeza, los lienzos en el suelo, el sudario doblado y en otro lugar. Y ahí entraron para ver, Pedro entró, también entró el discípulo amado. Ellos constatan el sepulcro vacío. Ya dije al principio de que el mero, digamos, el hecho de encontrar el sepulcro vacío no constituye objetivamente aún una prueba, ¿sí? Un indicio. Pero ahí aparece la figura del discípulo que Jesús amado, no se dice de Pedro, se dice de este personaje. Entró, dice el texto, vio y creyó. ¿Por qué? Porque, como decía, la resurrección es un acontecimiento escatológico. ¿Y qué requiere? Requiere de fe. Ellos no han constatado el momento de la resurrección, que es metahistórico, sino después ya con las apariciones. Entonces el discípulo amado es en este sentido el modelo que se nos presenta ya de la actitud que tenemos que tener ante el acontecimiento de la resurrección, que es la fe. Por eso en San Juan se dice, el que cree en Jesús ya tiene la vida eterna. Es decir, la vida eterna no es un acontecimiento necesariamente futuro, sino ya presente. En la medida en que yo creo en Jesús, que deposito mi fe en Él, que me adhiero a Él, que me adecuo a Él, entonces estoy entrando en la dinámica de la vida eterna, de la resurrección. Y ahí ellos van y testimonian a los demás discípulos, apóstoles. Vamos a tener después el caso de San Juan, por ejemplo, de Santo Tomás. De Tomás, que no va a creer. Es una actitud de incredulidad ante la actitud de fe, que contrasta con la actitud de fe del discípulo que Jesús amaba. Entonces aquí tenemos la primera fase, digamos, testimonial de los discípulos de Jesús que constatan la tumba vacía. Luego vendrá más adelante las apariciones. Las apariciones sí son ya una prueba de la resurrección de Jesús. Y tenemos varios relatos en este sentido, no solamente de San Juan, sino también en San Lucas, por ejemplo, tenemos un episodio único que es la aparición a los caminantes de Emaús. San Pablo también en la primera carta a los Corintios, cuando habla largamente de la resurrección, y es el texto más largo sobre la resurrección, lo tiene San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, son como 54 versículos. Ahí él dice que no solamente se apareció a Kefas, que es Pedro, sino también se apareció a Santiago, se apareció a los 500, dice él, se apareció a los 12, y también se me apareció a mí como un abortivo. Es decir, él hace un listado de las personas a quienes Jesús se apareció. Y esto de 500 significa que mucha gente pudieron constatar, certificar, verificar las apariciones de Jesús, lo cual es la certificación, la evidencia, la prueba de la resurrección. Muy bien, excelente, Padre, la explicación. Nosotros vamos a ir a una pausa, después vamos a continuar conversando con el Padre César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura. Queremos conocer un poco cuál es el rol que cumplió Jesús en esa época, hablar un poco del contexto histórico justamente, ¿verdad? Esperaban los judíos el Salvador, pero no un Salvador como Jesús propiamente, y otros aspectos, y también
hay ya preguntas que nos habían llegado en programas anteriores acerca de cómo leer la palabra de Dios, cómo orar con la palabra de Dios. Eso también vamos a hablar brevemente de la Lectio Divina. Nos va a dar el Padre algunas indicaciones de cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios, leer, meditar y orar. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en GEM. Jesús es el camino, la verdad y la vida, nos dice la Sagrada Escritura. Hoy está con nosotros el presbítero Dr. César Neri Villagra, justamente un experto en Sagrada Escritura. Padre, ¿podés hablarnos brevemente de tu formación? También me habían preguntado eso brevemente, ¿cuánto tiempo estudiaste? Porque la gente cuando sabe que sos de iglesia te dice, vos que sabés de la Biblia, te dice, ¿verdad? Pero ¿cuántos años estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Yo me formé aquí en Paraguay, en la Universidad Católica, en el Seminario Nacional y en la Facultad de Teología, 7 años. Luego en Roma hice la licencia en Sagrada Escritura durante 4 años en el Instituto Bíblico de Roma y el doctorado 6 años en la Pontificia Universidad Gregoriana. Y bueno, en Sagrada Escritura, entonces 10 años en total. 10 años en total, la formación, sí. Para el doctorado. Sí, 6 años para el doctorado. Y parte de los estudios en Jerusalén, en Israel, estuve un semestre en la Hebrew University, la Universidad Hebrea, para los estudios de arqueología, también griego nivel 2, hebreo nivel 2, perdón, y todo lo que se refiere a la historia antigua, geografía bíblica, historia bíblica antigua. Sí. Bueno, para que vean, ¿verdad?, de que llegar a tener el título de doctor en Sagrada Escritura lleva un largo proceso, sin duda. Y ahora, Padre, siguiendo con nuestro tema, el rol que cumplió Jesús en su época, ¿qué nos relata la Sagrada Escritura que podemos resaltar el día de hoy, día de Pascua de Resurrección? Claramente el rol de Jesús es un rol mesiánico. De hecho, Israel esperaba un Mesías prometido que ya emerge de aquella afirmación que Yahvé hace a Moisés, suscitaré un profeta como tú, ¿verdad?, en el Deuteronomio. Y más adelante también la espera que se tenía de un Mesías, como se habla en los textos del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Zacarías, por ejemplo, capítulo 9, verso 9 al 10, mira que viene tu rey victorioso, él instalará un reino de paz, etc. Pero los israelitas esperaban 3 tipos de Mesías. En primer lugar, esperaban ellos un Mesías davídico, es decir, un descendiente de David. Por eso que cuando Jesús entra en Jerusalén, la multitud aclama y dice, Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Qué quiere decir? Sálvanos ya, Hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista histórico quiere decir, sálvanos ya, es decir, libéranos del yugo romano. Porque en ese tiempo Israel, como varios países de Oriente, estaban bajo el Imperio Romano. Entonces era una visión política, un libertador político. Por otro lado, el pueblo, la gente, esperaba un Mesías profeta. Por eso cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos le dicen, ellos creen que eres Jeremías, Juan el Bautista o uno de los profetas. Y también en Qumran, que es un grupo religioso de sacerdotes que se había ido al desierto, ¿no es cierto?, para vivir la fidelidad a la Torá, a la palabra de Dios. Ellos esperaban un Mesías sacerdote y un Mesías regio, un Mesías real. Pero el Mesías sacerdote estaba por encima del Mesías real. El rey estaba subordinado al sacerdote, al sumo sacerdote. Estos eran los tipos mesiánicos que esperaba. Pero cuando viene Jesús y él hace la pregunta clave, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo?,
Ahí toma Pedro la palabra y dice, tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo, Christos en griego, es la traducción del hebreo Meshiach. Meshiach quiere decir Mesías. Entonces, y ese es el error, Jesús no dice nada ahí. En realidad, cuando Jesús se va a presentar, va a decir que es el Hijo del Hombre o es el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, el Mesías no es un líder político, por lo tanto, no es un sacerdote, en el sentido de la concesión de Qumran, tampoco se presenta como profeta únicamente, sino que se presenta como Hijo de Dios, como Hijo de Hombre. Ese es el Mesías. El Mesías es Dios hecho hombre. Y eso lo tenemos muy claro en el Evangelio de San Juan, cuando se nos dice que en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne, es decir, Dios hecho hombre. Ese es nuestro Mesías, que viene a unir precisamente aquello que los hombres no podían unir, a Dios y a la humanidad. Entonces Él, al hacerse hombre, sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, el único puente que puede unir este abismo inmenso que es Dios y la humanidad, y de esta manera procurarnos la salvación. ¿Él para qué viene? ¿Cuál es su rol? La salvación. Ahora, esta salvación evidentemente es una salvación integral, que quiere decir una salvación en todos los niveles. Por eso Él da de comer a los hambrientos, cura las enfermedades, da un año de gracia, de esperanza, de libertad. ¿Por qué? Porque estos favores que Él hace son ya la antesala de la vida verdadera. Él viene a donarnos la vida eterna, la vida verdadera. Esa es la misión mesiánica. Y como signo de esa vida verdadera, Él resucita muertos, cura enfermos, como el caso de Lázaro, el caso de Tabita, libera a los poseídos. Son signos, no es lo definitivo, pero son signos de la vida verdadera, que Él viene a traernos la vida eterna, que se inaugura precisamente con su ministerio y fundamentalmente con su resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Padre, volviendo al acontecimiento de la resurrección y ese encuentro con María Magdalena, ¿podemos hablar un poquitito del rol de las mujeres en ese aspecto? Sí, muy importante el planteamiento, porque hay que tener en cuenta que en el mundo hebreo las mujeres no formaban parte del discipulado de los rabinos, no podían entrar a formar parte. Jesús rompe con esta regla porque ya en Lucas capítulo 8 se dice que varias mujeres le seguían como discípulos, entre ellos María Magdalena, también María, la esposa de Cleofás, un intendente de Herodes, su madre y otras mujeres, en Lucas capítulo 8. Y aquí tenemos también la primera testigo de la resurrección es una mujer, el caso de María Magdalena, la mujer, como había dicho antes, de la que Jesús sacó 7 demonios, la liberó de la posesión. Y entonces la asoció a los discípulos. Entonces este rol es fundamental. ¿Por qué? Porque ella es la primera testigo histórica de la resurrección, del acontecimiento más importante de la fe cristiana. Y digo el acontecimiento más importante porque San Pablo lo dice. Porque él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es la base y el fundamento del cristianismo. Si nosotros negamos la resurrección, negamos el cristianismo. Entonces es lo más importante. ¿Y quién es el testigo cualificado, digamos, de este acontecimiento particular, singular, único en la historia? Es una mujer, María Magdalena. Y eso da un realce en el mismo nivel también que el rol que cumple María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ella acepta el proyecto de traer al mundo al autor de la vida, que es Jesús, cuyo rol también va a ser importante, no solamente por el hecho de ser madre, sino por el hecho de ser creyente. Porque cuando a Jesús le ensalzan y una mujer le dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, él sale y responde a esta mujer judía anónima y le dice, feliz más bien el que cumple, escucha la palabra de Dios y la cumple. Padre, otro hecho muy importante es el tema del compromiso de sus discípulos posterior a la resurrección, porque volviendo al Viernes Santo, lo abandonaron, lo negaron, lo entregaron. Solo Juan estuvo al pie de la cruz con María. ¿Podemos reflexionar, por favor, en ese sentido? Sí.
Y es importante lo que señalás, sobre todo porque a Juan, como la tradición lo cataloga, es el discípulo que Jesús amaba. Y por eso lleva ese título, el discípulo que Jesús amaba. Está cerca de Jesús, reclinaba su cabeza en el pecho del maestro, es el primero que cree, es el que corre al ver al maestro, el que lo reconoce cuando aparece en la playa del lago de Tiberíades. Es decir, tiene la actitud del discípulo ideal. Es un esquema en este sentido vacío que nosotros también tenemos que llenar. Nosotros estamos llamados a ser ese discípulo amado. El otro prototipo negativo, digamos, es Tomás, que duda, que no cree. Y el resto que tuvieron miedo, que huyeron todos, ¿verdad? Si los discípulos tuvieron miedo, porque en el fondo ellos no entendieron bien el tema de la resurrección. Jesús ya adelantó el tema en la transfiguración y 3 veces repitió, según San Marcos, que Él iba a padecer, iba a morir e iba a resucitar. Pero en la bajada del monte de la transfiguración, ellos dicen, ¿qué es eso de la resurrección? Ellos no entendían, claro, porque es un acontecimiento que no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos figuras de la resurrección, pero no es un dato del Antiguo Testamento. La resurrección es una novedad absoluta del Nuevo Testamento, así como lo entendemos hoy, la resurrección de los muertos y el acceso a la vida eterna. Entonces hay una defección de los discípulos, hay una, digamos, una actitud de temor, de huida, de espanto. Ellos tuvieron miedo a los judíos, miedo al acontecimiento, temor evidentemente. Y sabemos que el temor nos paraliza. El temor nos paraliza. Por eso que el temor humano se vence con el temor de Dios, que no es miedo, sino búsqueda de Dios en forma apasionada hasta tenerlo y poseerlo verdaderamente. Pero los discípulos después van a ser reivindicados porque Jesús va a pedir reunirse con ellos. Quiero verle a mis hermanos, va a decir él, y le va a dar la misión, porque después cambia, con la resurrección cambia la actitud de los discípulos. Ellos adquieren la fuerza, la fortaleza para testimoniar este acontecimiento tan grande que les supera, que les sobrepasa absolutamente. Padre, ahora nos quedan 2-3 minutitos para hablar de la Lectio Divina. La gente necesita esa orientación de cómo leer la palabra de Dios, cómo orar con la palabra de Dios. La Lectio Divina es un modo de acercarnos a la palabra de Dios, como otros modos que existen también de estudio teológico, exegético, de reflexión. Pero particularmente se recomienda la Lectio Divina, y el Papa Benedicto XVI, que convocó a un sínodo de la palabra, y de ahí salió un documento, Verbum Domini, así como Verbum Dei también del Concilio Vaticano II, recomienda explícitamente la Lectio Divina. La Lectio Divina es un modo de orar, de acercarnos a la palabra de Dios, y tiene varios pasos. En primer lugar, se llama Lectio porque quiere decir lectura, leer un texto. Y yo recomiendo que no se lea cualquier texto. A veces la gente toma al azar. No, tomar el texto que la Iglesia indica en el ordo. El ordo es un librito, es una agenda que las conferencias episcopales editan y donde nos indican las lecturas para cada día. Y entonces tomar ese texto. Si podemos hacer todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, primera, segunda lectura, fantástico. Pero si no, tomar el Evangelio que se indica para el día. Entonces hacer una lectura tranquila, meditada. Esa es la lectio. Y luego investigar un poquito, si es que no se conoce lo que quiere decir, recurrir a alguien que sabe, quizás buscar en un diccionario, en internet, en algunos sitios católicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa algunas cosas que en nuestra cultura no entendemos? Eso se llama, después de la lectio viene la meditación. La meditación significa profundización en esa palabra leída. Entonces, lectio, meditación. Luego de la meditación viene la oración, oratio, ¿verdad? Es decir, orar, ¿qué quiere decir? Significa convertir en oración esa palabra que hemos leído, que hemos reflexionado. Pero esa oración tiene que ser bíblica, es decir, extraída del texto bíblico. Y luego viene la contemplación. Por eso tenemos lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Y la contemplación implica ya después un compromiso. Y sobre todo a la luz de la resurrección, del tema que estamos tratando, significa un compromiso de transformación personal, en primer lugar,
de la comunidad y de la sociedad. El cristiano que entra en la lógica de Cristo resucitado está llamado a transformar la sociedad, transformándose él en primer lugar, a la comunidad cristiana y a toda la sociedad, de tal manera que ya esta vida terrenal que vivimos sea una antesala de la vida eterna, de la vida verdadera. Serían 5 los pasos entonces: leer el texto, meditar, orar, contemplar y el compromiso como acción. Así mismo es. Y ese último es fundamental, Padre. Es fundamental y es lo que nos atañe, nos compete a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Es decir, comprometernos en la transformación de un mundo cada vez más humano, un mundo más justo, un mundo en el que reine realmente el amor, la justicia, la paz, es decir, los valores cristianos. Padre, estamos en pandemia, hay muchas restricciones y capaz mucha gente no pudo ir o no podrá ir hoy a misa. ¿Podemos hacer una breve oración y una bendición a nuestros televidentes en este día de Pascuas? Por supuesto, que el Señor de la vida, el Dios Todopoderoso hecho carne en la persona de Jesucristo, el Mesías verdadero que ha venido para dar su vida por nosotros, con su muerte y su resurrección, con su bendición, descienda en cada familia, en cada hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, presbítero doctor César Neri Villagra, por tu presencia con nosotros. Amén. Y seguro estoy que van a pedir que vengas en otro programa, así es que con mucho gusto. Esperamos tu disponibilidad. Con mucho gusto. Por más de que tenés muchas ocupaciones, ojalá puedas estar con nosotros en otro momento. Nos vamos a la pausa, después tenemos algunos mensajes, tenemos música, tenemos algo muy especial por este día de Pascuas de Resurrección. Ya volvemos en Desde la Fe. Ya estamos en nuestro último bloque de Desde la Fe a través de GEM en este día de domingo de Pascuas, domingo de Resurrección. Y como les decía hace rato, hoy tenemos un bloque muy especial, justamente porque estamos en tiempo de Pascua. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algunos mensajes, incluso capaz alguna música? Y hemos pedido a algunos amigos que nos envíen sus videos. Y para la presentación de esos materiales está con nosotros nuestra compañera Silvia Aguilar, a quien también le deseamos felices Pascuas. ¿Cómo está, Silvia? Buen día. Felices Pascuas también para vos, Muchas Mariano. gracias. Buenos días. Muchas gracias. Y en este domingo de Pascua, el cantante católico Fernando Ugarte nos deja un mensaje y también, como vos mencionaste, nos regala una canción en compañía de sus hijos Rafael y Joel. Queridos amigos, felices Pascuas, que en este tiempo nuevo que el Señor nos regala con su resurrección, vamos a tener la capacidad de derribar los muros de nuestro clamor, que esas murallas que estaban impidiendo que nosotros podamos llegar hacia la promesa de la felicidad que el Señor nos promete, puedan caerse a través de nuestro clamor. Por eso yo te pido que con tu familia vos puedas, quizás en el momento de despertar, antes de acostar, antes de comer, vos puedas reunir a tu familia agarrados de las manos, poder orar, levantar un nuevo clamor por nuestro país, un nuevo clamor por las familias, un nuevo clamor por la iglesia que tanto nos necesita, por los sacerdotes, seminaristas, y para que nuestro Paraguay, para que la iglesia católica y la familia podamos avanzar juntos de la mano
la santidad, hacia esa promesa que el Señor nos tiene, que es la felicidad. Ser felices eternamente, ser felices aún en los buenos momentos, en los malos momentos. Hoy decido avanzar y atravesar los muros que me separan de tu amor. Hoy decido avanzar, perseverar y en ti confiar. Las puertas se abrirán, murallas caerán al levantar mi grito de amor. Las puertas se abrirán, murallas caerán al levantar mi grito de amor. Y recordar que juntos, todos juntos, levantar nuestro clamor, podemos agitar el corazón de Jesús para que su voluntad sea rescatarnos de todo este momento malo que estamos viviendo. Vamos a clamar todos juntos. Hoy decido avanzar y atravesar los muros que me separan de tu amor. Hoy decido avanzar, perseverar y en ti confiar. Las puertas se abrirán, murallas caerán al levantar mi grito de amor. Las puertas se abrirán, murallas caerán al levantar mi grito de amor. Que Dios bendiga a todas las familias. Felices Pascuas de parte de la familia Ugarte Melgarejo. Aquí Rafa, Juanito, yo, Luján y Mati en producciones. Dios le bendiga. Felices Pascuas. Muchas gracias Fernando, a su señora, a sus hijos. Realmente un hermoso mensaje, ¿no? Las murallas caerán cuando clamamos a Dios y sin dudas cuántas familias están pasando por momentos muy difíciles, pero está ahí el Señor para darnos la fuerza, la fortaleza. Así es que gracias a Fernando y a toda su familia. Silvia, ahora tenemos otro material para compartir con los televidentes de Desde la Fe. Sí, también tenemos el mensaje de Jorge Coque Núñez, cantante y youtuber católico, que nos dejó estas palabras de esperanza para este día de resurrección. Decimos que la Semana Santa es un momento de reflexión. Yo quiero invitarte a que esta semana sea un momento de reflexión especial, pero no solamente mirando hacia atrás, recordando las cosas buenas o malas que pudiste haber hecho. Hoy quiero que esta Semana Santa sea un momento de reflexión, pero hacia adelante. Que te pongas un propósito claro en tu vida personal y familiar. Que te comprometas a alcanzar esa meta con amor, con alegría, con cariño, con paciencia, pero con diligencia. Que mires a tu alrededor y veas a tu familia. Que te des cuenta de todas las cosas que Dios te regala cada día. Quiero que la imagen misma de Jesús muerto y resucitado sea ese ejemplo mismo que necesitas todos los días para seguir adelante. Que Jesús resucite en tu familia, en tu vida, que entiendas, que comprendas que está vivo y que quiere que vos también estés vivo, con optimismo, con alegría, con fuerza, con perseverancia, siempre luchando por conseguir ese propósito que te vas a dar, ese propósito de vida concreto, exacto,
que va a llevar a la felicidad de tu familia. Y en ese mismo momento y en ese camino que también puedas disfrutar de todas las cosas que Dios te regala. Te deseo una muy feliz Semana Santa. Amén. Chao. Muchas gracias, Coque, por este mensaje. Sin duda, creer en Jesús es un gran compromiso, ¿no? Pasamos por la pasión, muerte y llegamos a la resurrección. Jesús nos dice de que todo podemos vencer, hasta incluso a la muerte. Y Él nos invita a tener una vida verdadera en Él. Pero no nos olvidemos que tenemos que pasar por el Viernes Santo para vivir este tiempo de Pascua de Resurrección. Y ahora, Silvia, tenemos un mensaje final para despedir el programa especial del día de hoy de Pascuas de Resurrección. Un breve mensaje del Papa Francisco. Acoge a Jesús resucitado en tu vida. Aunque te hayas alejado, da un pequeño paso hacia Él. Te está esperando con los brazos abiertos. Muy bien, y sin dudas, el Señor nos espera con los brazos abiertos, más todavía en este tiempo de resurrección. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, Mariano. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros el día de hoy. Que sigan pasando unas felices Pascuas. Será hasta el próximo domingo. Chao.